lo que se pensaba es que el universo, la materia, era eterna. Bien, lo que se sabe ahora es que no. Hubo un momento donde apareció toda la materia, el tiempo y el espacio. No existía ni materia, ni tiempo, ni espacio antes de ese primer momento. Hasta ahí es donde llega la física. ¿Qué es lo que tiene que haber? Pues tiene que haber una entidad que no sea ni material, ni espacial, ni temporal, que haya tenido que crear aquello, porque todos sabemos también de filosofía que de la nada nada sale, y si no había nada no puede salir el universo. Tiene que haber sido una superinteligencia. ¿Por qué? Porque lo más lógico es que después de aquella primera explosión la cosa hubiera ido mal. Hubiera colapsado en lo que se llama el Big Crunch y sin embargo salió bien. Y luego, curiosamente, todas las constantes de la física están alineadas de tal forma que permiten eso que llamamos un universo entrópico. Es decir, que podamos estar aquí es prácticamente un milagro porque las constantes de la física están afinadas de tal forma que cualquier variación haría que no estuviéramos y sin embargo están así. Por ejemplo, la constante cosmológica está afinada a 120 dígitos, es 0,000120 veces y luego 139. Si hubiera tenido 119 y si hubiera tenido 121 o 138, el universo hubiera colapsado y sin embargo no ha colapsado. Entonces, ¿qué es lo que eso nos dice? Nos dice, si el universo tuvo un principio, tuvo que tener un principiador. Y si el universo es material, espacial y temporal, el principiador no tuvo que ser material, espacial y temporal. Y si luego además vemos que todo está afinado de tal forma que permite la vida y que permite la vida humana y que permite esto que llamamos el sistema solar y la Tierra, pues parece que esa superinteligencia ha querido crearnos. Y eso además, como suelo decir, es una buena noticia, porque la diferencia filosófica o vital entre saber que estoy aquí porque ha habido una inteligencia que ha decidido deliberadamente que yo esté aquí o pensar que soy simplemente el producto del mero azar es fundamental.